aleatorios. Estos también se conocen como fenómenos estocásticos o no determinísticos. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber si el día de hoy, en esta noche precisa, llueve o no. Entonces, nosotros en principio no sabemos si va a llover. Entonces, yo le puedo preguntar a cualquier persona, oye, ¿qué tan probable crees que sea que hoy llueva? Y esa persona me diga, según como veo, que no se ve nada, yo creo que un 100%. Otra persona me diga, creo que no se ve nada. Mm, yo creo que no llueve. Implícitamente me está diciendo un 0%, ¿no? Entonces yo saco la cabeza por la ventana y digo, tal vez sí. Yo digo un 30% me la juego. Pero justamente al diseñar el experimento, nosotros queremos evitar el creo. Entonces, la probabilidad, digamos, en el día a día nosotros decimos, sí, ¿qué tan probable es que suceda algo? Decimos un 50%, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que queremos es ser eh, 100% objetivos, nada de subjetividad, nada de creo. Pero implícitamente está la probabilidad. Probabilidad. ¿Ya? El segundo paso, el segundo escalón que hace la probabilidad y estadística es el de muestreado. Te voy a poner muestreo. ¿Por qué el muestreo? Trabajar con una población es realmente difícil. ¿Por qué es difícil? Primero, el tema logístico. Segundo, el económico. Tercero, el tiempo. Cuarto, puede ser, por ejemplo, la rapidez. No me permite obtener resultados más rápido. Y cinco es menos accesible porque influyen más variables. Por ejemplo, cuando se ha trabajado con población, digamos, o han visto que se trabaja en población, es, por ejemplo, el censo. Cuando realizan el censo para determinar el número de personas que habitan en XY determinado país, realizan el censo. Y como ustedes pueden ver, salen las noticias que es muy caro, se invierte mucho dinero, las personas no tienen que salir a trabajar, deben quedarse a sus casas. Entonces, influye, digamos, fenómenos o actividades que no están relacionadas directamente con el experimento. Por eso no se trabaja con la población, se trabaja con una muestra. Entonces, en la muestra se busca obtener una muestra representativa. Un ejemplo. Supongamos que en la Escuela Politécnica Nacional se quiere saber la estatura de los estudiantes. Entonces yo digo, por ejemplo, que quiero tomar una muestra, porque me es imposible trabajar con la población, a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias, digamos. Entonces, es ilógico decir que la Facultad de Ciencias va a representar a toda la Politécnica. Entonces, esa no sería una buena muestra representativa. Entonces, tal vez, digamos, todos los resultados que yo obtenga de esa muestra no van a ser los mismos que yo obtenga, digamos, de manera general. Por ejemplo, obtener una muestra de los de eléctrica, de los de química, etcétera. Entonces, existen, justamente para evitar este problema, existen ciertas, digamos, técnicas de muestreo, como el muestreo aleatorio simple, el estratificado, etcétera. Entonces, cuando se hace este tipo de muestreo y se tiene una muestra representativa, como dice su nombre, representa a la población, podemos realizar inferencias. ¿Inferencias a quién? Justamente a la población. ¿Ya? Es decir, vamos a generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población. Y aquí también influye la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esa muestra sea, digamos, 100% fiable o 100% creíble o 100% aceptable a la población? Entonces también influye aquí la probabilidad. ¿Ya? Luego, Luego tenemos también el tercer paso, que es el análisis de datos.
¿Y quién se encarga del análisis de datos? Justamente la estadística descriptiva. Voy a poner la D de descriptiva. ¿Ya? Y entonces, ¿qué datos? Los datos en bruto obtenidos del muestreo. La estadística descriptiva ordena y organiza todos estos datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presentarlos al público. Presentarlos al público. ¿Con qué otro objetivo? Con el objetivo de que el investigador también pueda entender los datos, pero generalmente es para presentar los datos. ¿A quién? A un público. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando tablas de frecuencia, poner solo la así, frecu, utilizando tablas de frecuencia, utilizando gráficos, o también se conoce, por ejemplo, estadísticos, que son a la final del día parámetros. Parámetros, por ejemplo, la media, la varianza, etcétera. Por ejemplo, un estadístico conocido, también ya digamos en el campo laboral, es el Producto Interno Bruto. También se le conoce como un estadístico en la economía. Un ejemplo así muy sencillo. Ya, entonces para resumir tenemos 1, 2, 3, el 4 que le voy a poner probabilidad, le voy a poner proba, y 5 es la inferencia. Y ya vimos de dónde sale, ¿no? Del muestreo de una muestra a la población. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? El paso 1 y 2 es tema de otro curso. Para nuestro curso, solo nos vamos a centrar en el tema 3, 4 y 5, que es el análisis de datos con la estadística descriptiva, la probabilidad y las inferencias. ¿Ya? Entonces, lo primero que me gustaría hacer con ustedes es familiarizarnos con algunas definiciones. Por ejemplo, con esta, ¿qué es estadística? Justamente. Entonces, la estadística se ocupa de métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar, analizar datos, que es lo que ya les mencioné. Y también les mencioné lo que se conoce como estadística. ¿Ya? Luego también vimos que eran fenómenos, entre ellos fenómenos determinísticos y no determinísticos. Determinísticos es cuando hay certeza, punto. Y ese no me interesa. Yo sé de antemano qué va a pasar. En cambio, lo que se centra en la probabilidad y estadística es en aquellos que no sé. Entonces, por eso se llaman fenómenos aleatorios o estocásticos. Cualquiera de esos también pueden encontrar en los libros. Entonces, el ejemplo más común es el de lanzar una moneda. En principio, cuando yo lanzo una moneda, no sé si me va a salir caro o sello. Obviamente, intuyendo la lógica, me va a decir que bien sale cara o bien sale sello. Pero de antemano no sé. Por eso es aleatorio. No se conoce. ¿Ya? Otra definición, ya para terminar lo que son las definiciones, me gustaría ponerles lo que son las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Es una característica observable, a ser estudiada en el proceso y que varía entre individuos de una población. Esta se representa generalmente con cualquier letra del abecedario, pero por ciertas convenciones se sabe usar X, Y, Z, H, que son las más comunes. Estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entonces, aquí me quiero detener un poco. Entonces, vamos a analizar las variables, que siempre sabe haber problemas con las variables. Entonces, a las variables las podemos separar, digamos, en dos tipos de variables. Aquellas que son, digamos, numéricas o no numéricas, que en nuestro lenguaje común nosotros le llamamos cuantitativas o también se les conoce numéricas, justamente porque usan números, o las otras, que como les dije, no usan números, que en realidad son cualitativas o también llamadas categóricas.
Entonces, principal característica de las cuantitativas o numéricas es que permite hacer operaciones algebraicas. ¿Ya? Permite realizar operaciones algebraicas. Y estas a su vez se dividen en dos categorías más. La primera de ellas son las que se conocen como variables cuantitativas continuas. Y son aquellas que toman valores en un intervalo numérico. Entonces voy a ponerle solo intervalo. Intervalos. Y estas continuas generalmente se las asocia a procesos de medición. ¿Ya? Luego tenemos la otra, que son las discretas. Voy a poner aquí. Su principal característica, toman valores enteros. Entonces, si toman valores enteros, estas implican procesos de conteo. Procesos de conteo. Entonces, un ejemplo de ello, supongamos la edad. ¿La edad creen que sea discreta o continua? ¿Qué opinan, chicos? Bueno, creo que están un poco asustados. Bueno, entonces, ahí la respuesta correcta sería depende. Si yo, por ejemplo, mi variable de estudio es la edad, uno me puede decir, ah, bueno, 10 años. Otro me puede decir 10 años, 9 meses, 2 días. Entonces, ¿qué será? ¿Un discreto o un continuo? Entonces, como les dije, depende. Si nosotros a esta variable, nosotros la definimos como edad en años, entonces sí o no que estoy limitando, digamos, mi variable a que solo me den un valor entero. Entonces, fulanito me va a decir 10 años, el otro me va a decir 20 años, yo qué sé, otro me va a decir 9, pues, no sé qué soy, 9. Otro me va a decir, no, ¿sabes qué? 8, 7, 6, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo determino una variable y la fijo, digamos, en años para que sea solo un número entero, entonces netamente estoy hablando de una variable discreta. Ahora, la misma variable, pero solo en años, esta ya es un intervalo, porque una persona me puede decir, ¿sabes qué? 10 años, 9 días, etcétera. Entonces, si la variable es solo años, esta es una variable, digamos, continua. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos definiendo nuestras variables. Y a partir de cómo definamos nuestras variables, nosotros podemos decir con seguridad si es continua o si es discreta. Pero aquí está el secreto. Si toman valores enteros, directamente es una variable discreta. Si, por ejemplo, me dicen la altura, si solo me dicen la altura, sería una variable continua. Porque una persona me puede decir, ¿sabes qué? Mi altura es de, le voy a poner acá abajo, altura. Una persona me puede decir, ¿sabes qué? Mi altura es de 1,70 m. Ah, entonces ahí está también la clave. Si el valor no es entero o en este caso tiene una cifra decimal, entonces quiere decir que es una variable continua. Pero si ahora a la misma altura yo le digo no, dame en centímetros y que estos sean enteros, es decir, que esta persona mida 160 centímetros, 171 centímetros, 180 centímetros, etcétera, mi variable va a ser en ese caso discreta.
Esa es la principal diferencia que hay que tener en cuenta en este tipo de variables, que sí le suelen preguntar también en las pruebas. Ahora vamos con las variables cualitativas o categóricas, que esta también suele ser un dolor de cabeza para algunas personas. ¿En qué se dividen o cuál es la principal característica? No se puede hacer operaciones algebraicas. Le voy a poner así, álgebra. ¿Ya? Este más se centra en características de la variable. Característica de una variable. ¿Ya? Se centra generalmente en la característica. Y esta a su vez se divide en dos. Bien puede ser nominal o también puede ser ordinal o también llamada jerarquizada. ¿Ya? Si es nominal, ¿qué decimos? Decimos que no es jerarquizada. Tan simple como eso. Un ejemplo de nominal puede ser el sexo. Supongamos el sexo biológico es de hombre o mujer. Puedo categorizar a mis elementos de, digamos, de mi muestra en hombres y mujer. Por ejemplo, yo le pregunto a una persona cuando estoy realizando un estudio estadístico, ¿usted es hombre o es mujer? Biológicamente hablando. Entonces esa persona me dirá es hombre, la otra me dirá es mujer. Entonces, entre hombres y mujeres no hay jerarquía. No es que uno es mejor que el otro. Ahí está la clave, no hay jerarquía. No quiere decir el hombre es mejor que la mujer o la mujer es mejor que el hombre. No. Si no hay jerarquía, directo, nominal. En cambio, ordinal o jerarquizada, como su nombre lo dice, hay jerarquía. Se puede ordenar. Esa es la clave. Se puede ordenar. Por ejemplo, cuando ustedes califican a los profesores, les, generalmente les saben poner, diga una E de excelente, diga una B de bueno, diga una R de regular o una M de mal. Entonces, aquí se puede ver claramente que el excelente está por arriba del malo. No es que el malo va a ser mejor que el excelente, nunca. El excelente quiere decir que es lo mejor. Ese está arriba de, digamos, del malo. ¿Ya? Un ejemplo para que quede bien claro esto, y ya saliéndome del tema, es por ejemplo en los deportes. Ahora sí, deportes. Generalmente, y esto también hay que definir bien a la variable. Cuando decimos si una persona llega en primer lugar, digamos, en carrera de atletismo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿hay o no hay jerarquía? Considerando que en el primer lugar, digamos, tiene la medalla de oro, la otra es la de plata, y la otra es la de bronce, creo que no. Ahora sí, plata, ya. Entonces, el oro está por encima, digamos, de la plata está por encima del bronce y el oro está muy encima del bronce. Entonces, aquí hay jerarquía. Entonces, si estuviéramos analizando el tiempo de llegada, digamos, o la llegada de las personas, entonces, digamos, primero llegó Zambrano, ya, bacán. Segundo llegó otra fulanito. Entonces, hay orden. Zambrano está por arriba de fulanito, porque Zambrano va a recibir la medalla de oro. Piénsenlo así. Ahora, otro ejemplo, digamos, justo ahí con los apellidos. Cuando nosotros vemos las listas, vemos que siempre organizan, digamos, desde la letra A, un Aguilar por ahí, digamos, un Aguilar. Y el último también hay un Zambrano ahí. ¿Ya? ¿Hay o no hay jerarquía ahí? ¿Qué piensa? En este caso, bueno, ¿no quieren hablar? No, en este caso no hay jerarquía, porque Aguilar no es más que Zambrano. En este caso, lo único que se quiere poner es que los que estén en los que empiecen con la letra A vayan primero. Y en cambio, los que estén con la letra Z, que vayan al último. Pero también le puedo dar la vuelta, que primero vaya Zambrano y luego vaya Aguilar. Un ejemplo.
Entonces no hay jerarquía. Es muy distinto a, por ejemplo, yo cambiar el orden y decir que el pros es mejor que el or. No se puede. Entonces, esa es la idea, digamos, clave que quiero que ustedes se lleven de esto. Que cuando tratamos con este tipo de variables, piensen si hay jerarquía o no, si uno es más que otro. Así, hipotéticamente, cambiando el orden. Por ejemplo, yo cambié el orden entre Aguilar y Zambrano, no pasó nada, sigue siendo lo mismo. Tengo ordenado a Zambrano y Aguilar al último y no pasa nada. En cambio, en los deportes, no es lo mismo poner bronce y oro. Bien, eso quiero que ustedes tengan en cuenta. Ahora bien, pasemos al primer tema que, como recordarán, o los que no estuvieron atentos, o los que recién van ingresando, es la estadística descriptiva. Entonces, vamos a ver de qué trata la estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Primero, hay que tener en cuenta qué estamos investigando. Siempre hay que tener en cuenta eso, nuestra variable de estudio. Tener bien definida la variable de estudio. Segundo, tener la muestra. Como les mencioné anteriormente, damos por hecho que ya se realizó el muestreo, damos por hecho que ya obtuvimos los datos. Entonces, esta muestra va a tener un tamaño, al que nosotros vamos a llamar n minúscula. Así le vamos a denotar. Y esta muestra va a obtener datos. ¿Datos cómo? Datos en bruto. En bruto quiere decir desordenados. Ya. Entonces vamos a tener un x1. Si nuestra variable es x mayúscula, nuestros datos van a ser en minúsculas. Un x1, un x2, un xn. Aquí, punto, punto, punto. ¿Ya? Luego de eso, vamos a tener que presentar nuestros datos. Ya tenemos los datos, ahora queremos presentarlos. Entonces, como les mencioné arriba, lo primero que vamos a ver para presentar los datos es tablas de frecuencia. Pero antes de ver las tablas de frecuencia, debemos entender qué es una frecuencia, ¿no creen? Entonces, también les traigo las definiciones de frecuencias, que las tengo aquí para ustedes. Empecemos. Entonces, la primera frecuencia que vamos a ver es la frecuencia de un dato, o también conocido como frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a denotar este tipo de frecuencias? Va a ser por esta F, digamos, esta F bonita, sí, pero en minúscula, entre paréntesis X, o una F sub I, otros libros también saben ponerle una N sub I. Y es el número máximo de veces que aparece un dato en la muestra. Punto. 2. La frecuencia acumulada o frecuencia absoluta acumulada, es decir, acumulando, como su nombre lo dice. ¿Cómo lo vamos a denotar? Con esta F bonita mayúscula de X, esta F sub I o esta N mayúscula sub I. Y este total de frecuencias para todos los datos iguales o anteriores a cierto valor en una lista ordenada de datos. Ojo, ordenada. Aquí me faltó explicarles que luego de estos datos en bruto, lo recomendable, una recomendación, le voy a poner así reco, es ordenar. Es ordenar los datos. Ahora, si trabajamos con muchos datos es súper difícil ordenar. Por eso que en esta parte de probabilidad, en esta parte de estadística descriptiva, no es que vamos a trabajar con muchos datos. Vamos a trabajar con pocos datos para que sea factible este orden. Ya cuando, por ejemplo, ustedes se dediquen al ámbito de investigación, al ámbito de la chamba, se van a dar cuenta que existen softwares que hacen este proceso de ordenamiento, más no la frecuencia absoluta. Entonces, en un clic, ¡pac!, se ordenan los datos. Bueno, eso como pausa publicitaria. Ya, la tercera es la frecuencia relativa, denotado por FR, así también bonito, así, por X, o F sub R sub I, o algunos libros también le ponen H sub I. Y es fácil, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de la muestra. Y aquí me faltó pegarles el último, que es la frecuencia relativa acumulada.
¿Cómo se denota? Por una FR mayúscula de X menos FR sub I, H sub I, mayúscula. Y es el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de la muestra. ¿Esto para qué nos va a servir estos dos últimos? Es para dar interpretaciones, interpretaciones de los datos. Vamos, interpretaciones, digamos, cotidianas. Estas interpretaciones se van a hacer en porcentaje generalmente, cuando ya veamos. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, vamos con un ejemplo muy rápido, muy sencillo, para que vean cómo se aplican estas, digamos, estas definiciones. Se van a dar cuenta que es súper fácil. Entonces, aquí yo les tengo preparado unos ejercicios, bueno, uno nomás en particular, porque si no me da el tiempo, que es el siguiente. Consideren los siguientes datos. Está 18, 13, 12, 11, 8, 12, 15, 5, 20, 18, 14, 15, 11, 10, 10 y por ahí un 13. Por cuestión de tiempo, yo ya tengo realizado el ejercicio. Entonces, el total de la muestra en nuestro caso va a ser 18. ¿Ya? Supongamos que ya están ordenados los datos, porque como les dije, una recomendación es ordenar primero los datos, verificar cuál es el primer dato, cuál es el último dato. Y antes que nada, como les dije, siempre lo primero es definir nuestra variable de estudio. En este caso va a ser la edad de una muestra. ¿Ya? Entonces quiere decir que todas esas son las edades de una muestra. Entonces, como tiene que seguir un orden también, vamos a continuar con ese orden. Entonces, supongamos que ya ordenamos y ya verificamos los datos. Entonces, nuestros XY, ¿cuáles son? 0,5, 0,8, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ya? Esas son todas las observaciones que se pueden ver aquí. Ahora, la frecuencia de un dato, ahí me equivoqué, que es una I. La frecuencia de un dato o frecuencia absoluta es el número de veces que observamos ese dato. Entonces, ¿cuántas veces se puede observar el dato en mi ejercicio? En este caso, vamos a ver que el 5 se va a observar una vez, el 8 se va a observar una vez, el 10 se va a observar dos veces, el 11 se va a observar tres veces, el 12 se va a observar dos veces, el 13 se va a observar dos veces y el 14 se va a observar dos veces. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada, ¿a qué va a ser igual? A ir acumulando. ¿Cómo vamos acumulando los datos? De esta manera. El primer dato siempre se queda igual, va a ser 1. Y vamos sumando. Vamos y colocamos el dato. En este caso, 1 más 1 es 2. Acá igual sumamos y colocamos el dato. En este caso, 4. Y así sucesivamente. Acá es el espacio. 4 sería 7, sería 9, aquí sería 11 y aquí sería 13. Ahora, para verificar si hicimos bien, digamos, esta sumatoria, este último dato tiene que ser, digamos, el total de nuestra muestra. Total de la muestra. Debe coincidir con la muestra. En este caso habíamos dicho que nuestra muestra es 18, ¿qué hice? Ah, es que me faltan más datos. Qué boludo. Ah, no se preocupen. Ya vengo a resolver. Claro, hay más datos. 14, aquí faltaba el 15, aquí faltaba el 18 y aquí faltaba el 20. Y son 2, 2, 1. Entonces ahí sí me va a dar el total de la muestra. Entonces en este caso era 13,
aquí es 15, aquí es 17 y aquí es 18. Entonces aquí sí, te va a dar el total de la muestra. ¿Ya? Ahora, la frecuencia relativa, como vimos en la definición, es solo dividir este valor para el total de la muestra. Entonces decimos frecuencia relativa va a ser este valor dividido para el total de la muestra, va a ser este valor dividido para el total de la muestra y así sucesivamente. 18, 3, 18, aquí sería 2, 18, aquí sería 2, 18, aquí sería 2, 18. Aquí también sería 2, 18, y aquí también sería 2, 18, y aquí 1, 18. ¿Ya? Entonces, la división que nos dé, digamos, dividir el 1 entre 18, en este caso, ¿cuánto nos da? Es 0,05. Podemos expresarlo de esta manera. 0,05. Esto sería igual a 0,05. Y así sucesivamente, digamos. ¿Ya? Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo. Como su nombre lo dice, hay que ir acumulando. Si yo escucho acumulando, hay que ir acumulando, nada más. Entonces, es decir, voy acumulando. El primer dato se queda igual, 1 entre 18. Paso al siguiente y voy sumando. Sería 1 entre 18 más 1 entre 18, que no sé cuánto sale. Pero es lo mismo que hicimos acá, acá. Punto. Se acabó. No hay que hacer nada más. Ahora, ¿cómo sabemos si hicimos bien esta suma? Es que al final, en el último dato, nos debe dar 1. Que viene a ser algo así como el 100%. ¿Ya? Entonces, como les dije, todo lo que sea frecuencia relativa lo vamos a interpretar como un porcentaje en nuestro lenguaje, digamos, cotidiano, ordinario. Ahora, con esta tablita, nosotros ya podemos hacer algunas interpretaciones, porque los datos por sí mismos no nos dicen nada. Entonces, supongamos el primer, no, para que sea interactivo, este dato, el 13. ¿Qué me dice este dato? Que en la muestra, por ejemplo, si veo la frecuencia de ese dato, me está diciendo que en la muestra hay 13 personas, uy, ¿qué pasa? Lo voy a poner así, 13 personas con una edad, digamos, en este caso, de 2. ¿Ya? Hay 2 personas que tienen 13 años, porque acuérdense que nuestra variable era años. Hay 2 personas con 13 años, punto. Luego, ¿qué me dice la frecuencia acumulada? Son todos los datos, digamos, menores o iguales al que estoy analizando. En este caso estoy analizando el 13 y el 11, en este caso, toda esta columna. Quiere decir que hay 11 personas cuya edad es menor o igual al dato que estoy observando, 13. Entonces me está diciendo que hay 11 personas cuya edad es igual o es menor o igual a 13 años. Estábamos. ¿Listo? Luego, si nosotros sacamos ese porcentaje que es 2 dividido entre 18, me da que es 0,0111 periódico, le multiplico por 100 y lo que me está diciendo es que el 11,11% de, digamos, de las personas en esta muestra tienen 13 años. Y luego, si seguiríamos acumulando, que en este caso me debe dar que es 11 entre 18, me da que es 0,61. Le multiplico por 100 y me está diciendo que el 61,11% son menores o iguales a 13 años en la muestra. Entonces, acuérdense, frecuencias relativas, todo esto de aquí, frecuencias relativas, son
porcentajes que se interpretan como menor o igual al dato, o digamos, sí, al dato que estoy analizando, al dato analizado. Punto. Esa es la primera parte, digamos, de esta parte de estadística descriptiva. Ahora, como vieron, los datos son muy pequeños. Ahora, la pregunta que surge es, si son muchos datos, ¿qué debo hacer? Podrían hacer esta tabla de frecuencias, pero el problema es que les va a salir muy grande. Y nosotros, digamos, lo que queremos es resumir los datos y sacar conclusiones de esos datos. Entonces ahí es lo que surge la agrupación de datos. Entonces vamos a agrupar datos. Datos agrupados. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo usamos datos agrupados? Cuando tenemos muchos datos y cuando nuestra variable es continua. Voy a ponerle así, var continua. ¿Ya? Ahí usamos esta agrupación de datos, que no es más que hacer la misma tabla, solo que en intervalos. ¿Ya? Ahora, existen un montón de métodos para agrupar datos en intervalos. Hay demasiado. Pero en esta ocasión me gustaría presentarles uno y para los que continúen el curso les voy a presentar un curso, un método incluso aún mejor, un método que ya se usa, digamos, a nivel profesional, que es más elegante, mejor elaborado. Eso sí, demora un poquito más, pero es bueno que también lo conozcan, porque eso se usa afuera. Ojo, no quiero decir que este otro no sea malo, o sea, también se usa, pero digamos el otro es un poquito más elaborado, mejor hecho. Entonces, vamos con este primer método. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es delimitar nuestros datos. Vamos a decir, delimitar. ¿Cómo delimito? Entre el número o el dato máximo, que voy a poner Xmax, que es el valor máximo, voy a ponerlo así, valor máximo, y el Xmin como el valor mínimo. Una vez identifico este valor máximo, este valor mínimo, paso al paso 2, que es definir el rango. Definir el rango. ¿Cómo es el rango? Es R igual a Xmax, digamos valor máximo, menos valor mínimo. Calculado ese rango, paso al paso 3, que esto es, ojo, recomendación. El propio método me recomienda. ¿Qué me recomienda digamos, esta metodología? Es que usted va a tomar un número de intervalos, en este caso K, entre 5 intervalos y como máximo 20. Ojo, recomendación. Quiere decir que yo a nivel, digamos, ya estoy haciendo mi trabajo, puedo tomar cualquier rango entre 5 y 20. Ahora, ¿cuál es el mejor, digamos, número de intervalos que yo puedo tomar? Existen algunas reglas que también son recomendaciones. Me dan una recomendación de cuánto tiene que ser mi número de intervalos. Entonces, algunas reglas que son de utilidad son las siguientes. La más conocida es la regla empírica, o también conocido como regla de Billman.
¿Y qué me dice esta regla? Para usted obtener su número de intervalos K, tome la raíz del tamaño de su muestra. Punto. Se acabó. Dependiendo de eso, esto puede ser un valor entero o un valor, digamos, con decimales. Y en general, lo que se recomienda es redondear al entero más cercano o simplemente, digamos, si me salió 4.2, puedo tomar, digamos, el número 4. Obviamente no está dentro de este intervalo, es solo para un ejemplo, pero algo así sería. Luego tenemos otra regla que también es muy conocida, que es la regla de Sturges o de Sturges, como ustedes le quieran decir. Lo que me dice esta regla es que su número de intervalos a tomar va a ser igual a 1 más 3,322 logaritmo en base 10 del tamaño de su muestra. Una forma abreviada o más fácil de recordar esta regla de Sturges es número de intervalos igual a 1 más logaritmo en base 2 del tamaño de su muestra. ¿Listo? Otra regla, incluso que también se usa bastante y es un poquito mejor, se le conoce como la regla de Rice. Y lo que me dice es que su número de intervalos a tomar va a ser igual a 2 por el tamaño de su muestra, esto elevado a la 1/3, así para que se vea solo la E. ¿Ya? Esa es la regla de Rice. Entonces, todas estas reglas son recomendaciones. Como les dije, ustedes tienen libertad de tomar el número de intervalos, siempre y cuando estos vayan de 5 a 20. Si no tengo seguridad de cuál tiene que ser mi número de intervalos, puedo usar cualquiera de estas tres reglas. No son obligatorias, puedo usar cualquier regla. Obviamente, una será mejor que la otra dependiendo del estudio y del número de datos que yo tenga y también del tamaño de la población. Otras reglas a modo de, digamos, pausa publicitaria es la regla de Scott y la regla de Freeman. Regla de Friedman. ¿Por qué no les pongo, no les escribo cómo son estas reglas? Porque para la regla de Scott necesitamos conocer de antemano la desviación estándar. Le voy a poner así, estándar. Ya. Y en cambio, para la regla de Friedman, necesitamos conocer el rango intercuartílico. Rango intercuartílico. Yep. Listo. Entonces, supongamos que ya elegí mi número de intervalos a usar. Usé, digamos, la regla de Sturges. Entonces, ahora el siguiente paso, que es el 4, sería el de ver la amplitud del intervalo. Esta amplitud del intervalo se la calcula de esta manera. Llamemos a A de amplitud igual al rango que ya calculamos anteriormente, denotado por R, que es valor máximo menos valor mínimo, sobre el número de intervalos que nosotros elegimos. A estos intervalos también se les suele llamar intervalos de clase. Por si acaso, algunos libros le llaman intervalos de clase. Luego de calcular esta amplitud, construimos
los intervalos de clase. ¿Ya? ¿Cómo construimos? Primer intervalo sería intervalo cerrado, aquí, intervalo cerrado del valor mínimo de la muestra, y como intervalo abierto es el valor mínimo más la amplitud. El segundo intervalo sería el de acá. Este ojo es abierto, por si acaso. Yo también que estoy haciendo. Es abierto. El intervalo anterior, pero ahora cerrado. Y el intervalo abierto sería sumarle otra amplitud más. Entonces sería el anterior más otra amplitud. Abierto. El tercer intervalo sería este intervalo de acá, pero ahora cerrado. Sería más 2 veces la amplitud, que es lo mismo que está acá. Entonces ya podemos ver el patrón que sigue. Sería el valor mínimo más 3 veces la amplitud. Le sumo otra amplitud al valor que tengo acá. Punto. Y así voy construyendo los intervalos. En este caso voy a llegar al késimo intervalo y va a ser, digamos, lo que nos vaya a salir. ¿Bien? Alguna anotación también que casi me olvido en esto de los intervalos es que a este valor que está a la izquierda nosotros vamos a denotar con LI, y este valor que está acá a la derecha vamos a denotar LI más 1. ¿Bien? Ahora, teniendo estos intervalos, nosotros tenemos que, digamos, sacar un valor representativo. ¿Cuál es este valor representativo? Es la marca de clase o llamado punto medio. Entonces, este era el paso 5. Vamos al paso 6, que es la marca de clase. Marca de clase o también llamado punto medio. ¿Ya? Que no es más que sacar el promedio del valor del intervalo. Entonces, si queremos escribir, digamos, una fórmula, el punto medio denotado por XY va a ser igual a LI más LI más 1, todo esto sobre 2. Recordando que LI es, digamos, la parte izquierda de mi intervalo y LI más 1 es la parte derecha de mi intervalo, y eso dividido para 2. Y como dije, la marca de clase se la considera como un valor representativo. De todos los datos que están agrupados en cada intervalo. Entonces, esta marca de clase hay que hacerlo para todos los intervalos. ¿Ya? Ahora, la pregunta que tal vez ustedes se les pueda surgir. ¿Qué pasa si, digamos, como les dije, cualquiera de estas reglas no me sale un valor entero, sino que me sale un valor decimal? La recomendación para estos casos es el criterio del investigador. Entonces, supongamos que tenemos 4.20. Sí, 4.20 de lo que me salió de la regla de Sturges. Entonces, yo no puedo tener 4.20 intervalos, es imposible. O tengo 4 o tengo el entero superior, 5. Entonces, cualquiera de estos dos intervalos me va a servir. Ahora, importante es que siempre tengan en cuenta esto. Es más importante que sobre ya que falte. Siempre debe sobrar, ¿ya? O a veces puede haber chiripazo en el que, digamos, me sale entero, verifico, hago la tabla de frecuencias y me sale que justamente están todos los datos. No me he perdido ningún dato.
Entonces, ¿cómo verifico yo que no me he perdido ningún dato? Lo mismo, para verificar que no, digamos, no se queda ningún dato, vamos a decir, ningún dato afuera. Una regla a seguir es esta, que el valor mínimo más el késimo intervalo, o sea, digamos, el número de intervalos por la amplitud debe ser mayor o igual al valor máximo. Si es mayor, no importa, lo colocan de todas formas. Si es menor, ahí sí ya hay algún problema. O bien es el número de intervalos, o bien es la amplitud. Y tendríamos que verificar qué hicimos mal. Pero ya les digo yo que si ustedes usan cualquiera de estas reglas, no van a tener problemas con su intervalo ni con su amplitud. Ahora bien, otra duda es que me puedan preguntar, ¿y si mi amplitud también es, digamos, un decimal? También, digamos, la amplitud del intervalo me dice que debe ser 7.2222. Lo que ustedes pueden hacer es lo mismo. Recomendación, criterio del investigador. Puedo tomar 7 intervalos, la amplitud de 7, perdón, la amplitud de 7.2, puedo redondearla a 7.2, a la final todos los intervalos deben tener la misma amplitud, no va a cambiar nada. Puedo tomar 7.5 o puedo directamente decir 8. No pasa nada. Pero ya les digo, verifiquen. Siempre verifiquen que todos los datos estén dentro digamos, de toda la tabla que vamos a hacer. Entonces, esta regla es para verificar que ningún dato se queda afuera. Y digamos, algunos dicen recomendación, pero yo les digo una obligación. Es preferible que sobre que a que falte, chicos. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Que sobre a que falte, pelados. ¿Ya? Ahora bien, con todo esto en mente podemos pasar a hacer un ejercicio, pero antes que nada, ustedes me pueden también preguntar, profe, ¿qué regla es mejor? ¿Con qué regla se adapta mejor digamos, para que me salga bien? Y la respuesta es, depende. Depende de lo que ustedes estén analizando, chicos. Dependen de sus datos, del tamaño de la muestra. Entonces, solo a modo de información, también como pausa publicitaria, vamos a analizar la regla de Sturges, que es muy hablado. ¿Por qué es muy hablado? ¿O por qué se usa bastante esta regla de Sturges? Porque los estudios que, digamos, se hacen, el estudio que les mencioné, que es el primer paso, estos vienen, digamos, se diseñan a partir de una distribución de probabilidad llamada distribución normal, que también se ve en este curso. Créanme que es súper sencillo y créanme que casi la gran mayoría de trabajos, o digamos, la probabilidad en sí, toma esta distribución normal. Tal vez escucharon alguna vez la campana de Gauss o vieron digamos, este grafiquito así, que como una especie de montañita. No me salió muy bonita, pero igual. Esa es la dichosa distribución normal. Quiere decir que la gran mayoría de datos se va a centrar entre la media. Sería la media. Pero eso, como les digo, ya es tema de, digamos, a futuro. Que no quiero. Solo, como les dije, es una pausa publicitaria. Entonces, la gran mayoría de trabajos de investigación se fundamentan en la distribución normal, porque es lo que más, digamos, todos los fenómenos aleatorios toman esta distribución, esa especie de campanita. Entonces, por eso se habla bastante de esta regla de Sturges. Ahora, ¿cuál es la limitación de esta regla? Que, digamos, deje caliente color. Pa. El tamaño de la muestra, tamaño de la muestra, debe ser menor a 200, chicos. Ahí me asegura que la regla de Sturges me va a dar un valor para yo crear mis intervalos, tener un número de intervalos que efectivamente cuando yo haga el análisis de datos
no me vaya a dar, digamos, un error. Por ejemplo, cuando yo realizo, digamos, una especie de gráfica que vamos a ver a continuación, o es que si es que se alcanza a ver porque ya estamos pasados de tiempo, un histograma se llama esto, puede que un valor aquí me quede hueco, digamos, de ahí, y aquí esté hueco este valor. Pero en este intervalo puede que sí tenga yo datos, pero en la gráfica no me muestra nada, no me muestra, digamos, ninguna de estas barritas. Ah, entonces me quiere decir que algo está mal. Entonces es porque la regla de Sturges me dijo, oye, haz, digamos, 10 intervalos, pero no consideró que en uno de esos intervalos, cuando yo grafique, va a tener cero datos. Ya. Entonces, ese es el error que, digamos, generalmente se suele ver en este tipo, cuando, digamos, utilizamos la regla de Sturges para datos mayores a 200. Ya. Y aparte de eso, no debe existir datos atípicos, que esto también lo vamos a ver, digamos, un poquito más adelante, para los que sigan el curso, obviamente, cuando nosotros realicemos ciertos tipos de gráfica, en particular, uno que se llama el diagrama de caja y bigotes, que también ya para dato informativo se vería algo así, digamos. ¿Ya? Y este se trabaja con algo que nosotros llamamos medidas de posición. Y en particular con los cuartiles, que dividen a los datos en, digamos, en cuatro partes, todas ellas, digamos, con un 25% de datos. Entonces vamos a tener un cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3. Este no necesariamente tiene que estar en la mitad. Aquí parece que estuviera en la mitad, pero no necesariamente está en la mitad. A todo esto, nosotros vamos a llamar la amplitud intercuartílica. ¿Se acuerdan que esta regla de Freeman necesitaba la amplitud o rango intercuartílico? Entonces, de aquí vamos a ver que va a salir de esto, de tener los cuartiles. Entonces, un valor atípico, ya que estamos aquí, va a ser un dato que esté fuera de ese, digamos, de esta gráfica. Entonces, eso nosotros vamos a llamar dato atípico. Pero como les dije, esto es ya tema posterior y es solo informativo para que tengan en cuenta. Entonces, para la regla de Sturges no debe existir esos datos atípicos. Si cumplen esas condiciones, digo, genial, regla de Sturges te va a dar un número de intervalos que va a ser óptimo para tu trabajo de investigación. Ahora, si me preguntan si hay presencia de datos atípicos y tengo digamos, en este caso, como vamos a trabajar con muestras pequeñas, ¿cuál uso? Recomendación, usen cualquiera. Ya vamos a ver a continuación que todas se acercan a lo mismo. Todas se acercan a lo mismo cuando cumplen eso. Cuando hay datos atípicos y hay digamos, un tamaño entre comillas pequeño, porque habría que definir qué es pequeño también, ¿no? Y como les digo, depende también de mis datos, cuántos datos tengo, qué quiero hacer, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos con un ejemplo que quiero que vean, para que vean que sí sale chiripazo. Creo que también es muy, digamos, muy interactivo para dejar clara la idea. Es el siguiente. Consideremos estos datos ya ordenados. Supongamos que ya me dieron el ejercicio y yo ya ordené los datos. Entonces tengo 2, tengo 3, tengo 5, tengo 6, tengo 10, tengo 12, tengo 14, tengo 16, tengo 16, tengo otro 16 acá, 18, 21, 22, 3, 24, 25, 27, 29 y 32. También para ahorrar tiempo, el tamaño de esta muestra es 20. Y además mi variable, ojo, nunca se olviden qué estamos investigando. Supongamos, no sé, el número de defectos en la producción de un ordenador.
En una fábrica, obviamente, de una PC, de una PC, de un ordenador. Entonces, tomo, digamos, una computadora de, digamos, ya hice la muestra y veo que tiene dos. Bacán. Tomo la siguiente, veo que tiene tres, así sucesivamente. ¿Ya? Ahora también puede que le surja otra pregunta. Profe, usted no mencionó acerca de los defectos, digamos, de si este método sirve para datos que son enteros y para datos que no lo son, es decir, con decimales. Eso me faltó ponerles aquí como una observación, además de ello, tanto para datos enteros como para datos, digamos, que no son enteros, sino decimales, la metodología es la misma. Seguimos los mismos pasos. Es la misma. Vamos a seguir los pasos. Uno, 2, 3, 4, 5 y el 6 que es la marca de clase y nada más. ¿Ya? En este caso, como les dije, vamos a trabajar con valores enteros. Entonces no habría problema. Pero como les digo, si por ejemplo tengo aquí un 2.3 y acá un 3.5 y así sucesivamente, trabajamos de igual manera. Ahora, tal vez una observación es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un dato 2.3? Ya supongamos que no son defectos de la producción, ¿no? Porque no hay defecto que tenga 2,3. Y, por ejemplo, 24. El 24 se los puede escribir como 00. En este caso, como estoy trabajando con uno, no pasa nada. Entonces, la metodología es la misma. Bien, entonces, vamos. Paso uno era identificar el máximo, el valor máximo, bueno, así mejor, el valor máximo y el valor mínimo. Como ya tenemos nuestros datos ordenados, es fácil observar que el valor mínimo, denotado por xmin, es igual a 32 y el valor máximo es igual a 2. Segundo paso era identificar o obtener el rango. Entonces el rango era fácil, era, ¿cómo es? Era el máximo. Ahí quise aquí es al revés, no, por si acaso. Que decía yo me estoy diciendo bolas. Ya, ahí está. Ya, por si acaso. Nadie me hizo notar en cuenta. Es el máximo menos el mínimo. En este caso, el máximo es 32 menos 2. Mi rango ha sido igual a 30. Este rango también tiene una definición, digamos, cuando nosotros veamos, cuando observemos variabilidad de datos, ya para adelantarles también, tenemos la varianza, que se denota como S cuadrado. También les explica, o bueno, de una vez, ¿por qué la varianza siempre es al cuadrado? Porque debe ser un valor positivo. Y siempre este cuadrado no es que el valor yo lo tengo que elevar al cuadrado. No, es solo para indicar que es un valor positivo, nada más. Piénsenlo así. No, no, no me está diciendo implícitamente el valor, ¿cómo es? Elévale al cuadrado. No, luego tenemos la desviación estándar, que es la, digamos, la raíz cuadrada. Voy a escribirla así para que no se confunda, que a veces piensan que hay que simplificar el 2 con la raíz. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza. Otra medida es justamente el rango, que tiene una definición y también tiene, digamos, una interpretación. Y así, y existen otras también, que lo vamos a ver, pero ya eso, como les dije, es solo informativo.
Entonces, el rango también me da, digamos, una interpretación. No es la mejor, pero me puede dar una idea de qué estoy haciendo con mis datos. Por eso también se lo considera como una medida de variabilidad. ¿Ya? Luego, calculado mi rango. Ahora vamos a hallar los intervalos. 3. La recomendación. ¿Cuál era? Que el número de intervalos debe ser mayor o igual, mayor o igual que 5 y menor o igual que 20. Como les dije, hay libertad. Yo digo, no, ¿saben qué? Quiero 7 intervalos. Ahí va, no hay problema. Como les dije, es una recomendación o obviamente obligatoria en este caso, porque, a ver, por algo es recomendación, porque los que ya han hecho este tipo de, estos matemáticos que se han roto la cabeza haciendo este tipo de cosas, han dicho que, claro, para este tipo si va a usar esta metodología, por favor hágalo entre 5 y 20. Entre ese rango usted tiene libertad de escoger. Pero digamos que yo quiero ser un poquito, digamos, más puntual con mis cálculos, más puntual con el número de intervalos, no quiero dejarlo al azar. Entonces usemos una regla. Podemos usar, digamos, la regla de Sturges, le voy a poner RS para indicar regla de Sturges, aquí ya por cuestión de tiempo, por favor, le pongo así, que era igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 del tamaño de mi muestra. ¿Cuánto era el tamaño de mi muestra? Es 20. Entonces pongo el 20. Esto, si más no me doy, si es que escribí bien, era 5,2933. Ahora usemos ¿cuál quieren usar? Para que vean que pasa lo mismo. Eso sí ya no calculé, entonces podemos calcular ahorita. Por ejemplo, usemos la regla de Rice, que también es muy recomendada. Se dice que es un poquito mejor que la regla de Sturges cuando nosotros tenemos, como les dije, este tipo de situaciones. Entonces usemos la regla de Rice, que también es muy fácil de calcular. Me dice que es 2 por n, este n elevado a la 1/3. Es el tamaño de mi muestra. Entonces hagámoslo. Hagámosle regla de, ¿por quién era? Papá de Rice. No, regla de Rice. RR le voy a poner también por facilidad rápido. Entonces me decía que es 2 por n elevado a la 1/3. En este caso es 2 por n era 20, elevado a la 1/3. Tengo calculadorita rápido, lo vamos a ver. 2 por 20 elevado a la 1/3. Ahora me dice que es 5,4288. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no sé, usemos una que los profes generalmente en la poli usan bastante y que también está bastante en los libros. Es esta regla empírica o de Bellman. Entonces, digamos, es la más fácil, incluso la más fácil de acordarse, ¿no? Es solo sacar la raíz cuadrada del total de mi muestra y se acabó. Entonces, veamos qué nos da esta regla de Bellman. Entonces, regla empírica o de Bellman, le voy a poner así, RER. Me dice que es directo, raíz de mi total digamos, de la muestra. En este caso sería raíz de 20. Y me dice que es 4,47. Yep. Ahora, ¿cuál de estas tres podemos usar? Bueno, podemos ver que esta me está diciendo, oye, puedes tomar 5 o puedes redondear al entero superior, 6. Esta me está diciendo, oye, lo mismo, puedes tomar 5 o puedes tomar 6. Esta en cambio me está diciendo, oye, puedes tomar 4 o puedes tomar el entero superior, que es 5. Ahora, no digan, mira, las tres me dicen, oye, 5, 5, 5, 5, qué chiripazo. No, por ejemplo, van a usar una regla en general. En este caso, ustedes todavía no cuentan, digamos, con las herramientas para eso. Por eso los profes generalmente simplifican a que ustedes usen esta regla, la regla de Bellman o empírica,
que es rápido, raíz del tamaño de la muestra. Entonces, supongamos que los profes les dicen, usen la de acá abajo, que es lo más seguro que les van a hacer a ustedes. Entonces les salió 4 o 5, pero mi intervalo me dice que de 5 a 20. ¿Puedo tomar 4? Sí, pero ya hay riesgo ahí. Por algo te está diciendo que debes tomar de 5 a 20. Ya les digo, esto es una recomendación, no es una obligatoriedad. Entonces, ¿puedes tomar 4? Sí, pero me dice, oye, también te sale 5. Ah, bueno, tomemos 5 entonces, veamos qué pasa. Entonces, si supongamos que tomamos 5, ya les digo, pueden tomar 4 también, como ustedes prefieran. La amplitud, uy, ¿por qué puse ese? Bueno, ya. La amplitud, habíamos definido que es el rango entre el número que ya elegimos de intervalos. En este caso habíamos dicho que es 5. El rango nos salió que era 30 y el número de intervalos son 5. En este caso, papaya, salió 6, salió entero. ¡Qué bendición! No tenemos que hacer nada más. Pero supongamos que aquí me salió 6,6. No importa, trabajen con 6,6. Pueden redondearlo a 7. Sí, es factible. Pero lo recomendable es, me salió 6,6. Trabajemos con 6,6. Lo que sí no pueden es reducir. Digamos, voy a trabajar con 6. No. Esa es la única condición para la amplitud. En este caso, como me salió 6, bacán, trabajo con 6. Ahora supongamos que yo trabajé con, digamos, la regla de Sturges. Y me dice, oye, toma de 5 a 6. Y yo dije, bueno, voy a tomar 6 intervalos. Entonces mi amplitud, esto pongámosle así como opcional o hipotético. Pongámosle opcional, que yo pude haber hecho. Es tomar 6 intervalos. Entonces me dice, oye, la amplitud es igual a 30 entre 6. Y es 5, ¿no? Ya. Entonces tu amplitud también me sale 5, pero como les dije, puede salirle decimal. Trabajamos con decimal, no pasa nada. En este caso me puedo trabajar con cualquiera. Voy a continuar con este de acá. 6. Mi amplitud va a ser de 6. ¿Ya? Entonces el siguiente paso, ¿en qué paso nos quedamos? 3, 4. Sería construir los intervalos. Yo voy a decir así, intervalos. Recordemos, el primer intervalo era cerrado. Ojo, esto también es por convención. Me está diciendo esta metodología por convención. El intervalo a la izquierda cerrado, el intervalo a la derecha abierto. Por convención, entonces, en este caso, el primer intervalo era el valor mínimo y al valor mínimo le sumo la amplitud. El segundo intervalo es el anterior, es decir, este de acá, pero ya cerrado, más otra al anterior, a este de acá, le sumo otra amplitud, es decir, x min más dos amplitudes. Y así sucesivamente hasta llegar al késimo intervalo. Entonces, ¿cuántos intervalos va a tener, digamos, mi tabla? Van a ser 3, 4 y 5. Y yo decidí que fueran 5. ¿De dónde saqué ese criterio? Usé, digamos, la regla empírica. Punto. ¿Ya? Entonces, para ahorrar tiempo, yo ya construí la tabla. Entonces, lo primero es número de intervalos. Lo segundo es el intervalo como tal. El tercero es la marca de clase o también punto medio, pero yo le voy a poner marca de clase. Este es denotado por X sub i. Para este caso, ojo, para este caso X sub i marca de clase. Y luego construyó las frecuencias. Frecuencia, obviamente es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. Puedo hasta cambiarle el signo para que vean que era lo mismo, como ya les puse al principio, cuando les presenté las definiciones.
o también este se suele denotar con HI, frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos intervalos habíamos dicho? Vamos a tener uno, vamos a tener dos, vamos a tener tres, cuatro y cinco. El primer intervalo empezaba cerrado en el valor más pequeño. ¿Cuál era mi valor más pequeño? En este caso era el 2. ¿Ya? Y al otro intervalo le sumo la amplitud, que en este caso la amplitud es 6, 6 más 2, 8. Y este va abierto. El siguiente va cerrado, que es el anterior, 8, y le sumo la amplitud. Así vamos a ir construyendo. En este caso le vuelvo a sumar 6, 14, abierto. El siguiente abierto, el inmediato anterior, que es 14, le sumo la amplitud, tengo 20. La amplitud es 6. Entonces así sucesivamente. Va a ser 20, aquí va a ser 26, aquí va a ser 26, 32. Ahora, ¿se acuerdan de la regla que les dije? Esta regla de acá, déjenme ver dónde la anoté. Que ningún dato debe quedar afuera. Es decir, que el X-min más el número de intervalos por la amplitud debe ser mayor o igual al valor máximo. En este caso vimos que sí, porque ya vimos que es 32 el valor máximo. Pero podíamos haber hecho digamos, esa verificación antes de lanzarnos a hacer digamos, todo a construir la tabla. Como les dije, ya creo que me pasó de tiempo, entonces vamos a acabar rápido. La marca de clase es el promedio, es decir, sumar 2 más 8 dividido para 2, que esto me da 5. Ahora, un truco para hacer esto más rápido, agilizar más rápido, es sumarle la amplitud. Entonces, 5 más 6, 11. Y si ustedes toman, por ejemplo, aquí le voy a poner más amplitud. Ese es un método. El otro método es hacer lo mismo. 8 más 14 sobre 2. Y les juro, les apuesto que sale 11. Y así sucesivamente. Entonces, basta con calcular el primero y le van sumando la amplitud. Entonces, para el tercer intervalo va a ser 11 más 6, 17. Y así sucesivamente. 17 más 6, 23. Más 6, 29. Y ya, me ahorré digamos, de estar haciendo esto que no es muy óptimo, digamos. Luego, ¿de dónde saco las frecuencias? En este caso, absolutas y absolutas acumuladas, o las relativas, que solo dividir esto para el total de la muestra. Es ir acá, a mis datos, e ir contando. ¿Cómo cuento? Está diciendo que como todos son valores enteros, en este caso mi muestra son todos enteros, lo que me está diciendo este intervalo, que es de 2 a 8, en realidad me está diciendo todos los valores que van de 2 hasta 7. No tomo el 8. O si quieren, digamos, para que se vea más, digamos, más claro, van a tomar todos los valores que van de 2 a 7.99. 9999, pero no tomo 8. Entonces vamos contando cuántos datos están entre 2, en este caso como son enteros, hasta 7, contamos. Está el 2, 1, el 3, 2, el 5, 3, el 6, 4, y no hay más. Se acabó. Entonces, ¿cuántos datos hemos tenido aquí? Son 4. Punto. Por tiempo, hacen lo mismo para los demás intervalos, que en este caso sería 3, sería 5, sería 5 y sería 3. Ahora, para saber si estos datos son correctos, la suma debe darme 20. Y este 20 es el total de la muestra. Frecuencia, y aquí hacemos ya lo anterior, no cambien nada. El primer valor se queda tal como está. En este caso, el primer valor sobre el total es 20, y este primer valor sobre 20. La primera fila es tal cual, es el mismo valor. Entonces aquí lo que ahora hacemos es sumar
y colocar el dato. Entonces, 4 más 3 son 7, 7 más 5 son 12, 12 más 5 son 17 y 17 más 3 son 20. Y ahora, para ver si está bien, ambos deben coincidir. Listo, se acabó. Acá, como les dije, es lo mismo. Para la frecuencia relativa es este valor, digamos, este valor para el total de la muestra, este valor para el total de la muestra, este valor para el total de la muestra, este valor para el total de la muestra y así sucesivamente. Y acá vamos acumulando. Es 4.20 más 3 sobre 20. 4.20 más 3 sobre 20. No sé cuánto salga, no hice las cuentas, pero es fácil ver, o sea, obviamente aquí es fracciones homogéneas, entonces sería 7 más 20. Entonces, en realidad lo que me está diciendo es, toma la frecuencia absoluta y divídele para el total de la muestra, que creo que sí estaba arriba en la definición. Entonces acá sería 12 sobre 20, sería 17 sobre 20, y así sucesivamente. ¿Bien? Y hacemos las mismas interpretaciones, solo que ahora vamos a cambiar. Decimos, bueno, el número de errores, me dicen, oye, 6 errores, ¿dónde se encuentra? Ah, busco acá. Punto. Ya, eso nomás así como dato informativo. Ahora quisiera ver también algunas gráficas. Eh, para datos no agrupados, la única gráfica que tenemos o que podemos hacer rigurosamente son esta gráfica llamada puntos de frecuencia. Pues digamos, aquí teníamos un valor X y acá vamos a tener su frecuencia. Esta puede ser frecuencia absoluta o frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada o frecuencia absoluta acumulada. Cualquier frecuencia podemos graficar para cualquier valor. Este sería X1, sería X2 y cada uno va a tener un valor respectivo. Ahora, si los datos son individuales, como vimos al inicio, ¿es correcto unir estos puntos? ¿Qué piensa? Bueno, ya para ahorrar tiempo, esto es incorrecto. No podemos unir esos puntos. Porque, o sea, estéticamente se ve bonito, porque aquí me puede decir, oye, ¿sabes qué? Está subiendo y está bajando. Y si yo estoy analizando, no sé, algo económico, digamos, el crecimiento económico de un país, me está diciendo, oye, en tal año creció esto, en tal año creció esto, y aquí hubo un decrecimiento. Ah, pero claro, si yo hago esto, como muchos profes saben hacer, de unir los puntos, estéticamente se ve bien, pero matemáticamente está mal, porque yo estoy asumiendo que aquí habría un valor, o acá habría otro valor, o acá habría otro valor. ¿Cuándo es, digamos, correcto hacer este tipo de gráfica? Cuando nosotros estábamos trabajando en el caso anterior, que era, digamos, cuando agrupamos los datos. Ahí es correcto, ahí es 100% correcto unir los puntos, porque sabemos que aquí van a haber datos en estos puntos, porque están agrupados los datos. Eso es todo. Pero ya les digo, hay profes que dicen, no, necesariamente tienen que unir estos datos y ya para terminar, como también informativo, esto se llama gráfico de polígonos, cuando unimos obviamente los estos, polígono de frecuencias. Entonces, hay profes que dicen sí, tienen que hacerlo y punto. Pero ya les digo, no, matemáticamente, si hay aquí algún matemático, me va a decir, oye, no, eso está incorrecto. Y ya para concluir, ¿se acuerdan que yo les dije que hay una metodología más elegante de hacer? Entonces, surge a partir de de este problema. ¿Por qué a un intervalo yo le pongo del lado izquierdo, como dicen por aquí, por convención, entre comillas? Alguien me pregunte, oiga, profe, ¿por qué ponemos del lado izquierdo? Y yo solo te responga, "Ah, por convención". ¿Es para ustedes aceptable, digamos, esa respuesta?
Tal vez para alguien que diga, ya, o sea, no hay más, ya está bien, aceptará, pero otra persona dirá, "Mm, no, ¿por qué yo no hago esto de acá? ¿O por qué yo no pongo ambos intervalos? Supongamos, puede surgirles esa pregunta. Entonces, eh, este otro método que les mencioné trata de eliminar ese intervalo cerrado, digamos, que empieza este valor. Trata de eliminar ese intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque trata de eliminar justamente un posible, llamémosle sesgo. Es decir, que, ¿cómo ponerlos? El objetivo, como les mencioné, es ser lo más subjetivo posible. No es el que yo crea. Entonces, o por la convención, porque alguien me dijo, oye, tienes que poner de este lado. ¿Y por qué no del derecho? ¿Qué acaso el derecho le cae mal? ¿O tiene algo en contra de la derecha? Porque, no sé, yo lo que sea. Entonces, no sé, pues te vaya a decir, ya, póngale a la derecha, no pasa nada. Entonces, este método trata de desaparecer el yo creo. Y por eso les digo, es una mejor metodología para, digamos, no discriminar datos, porque aquí estaríamos discriminando datos. Supongamos, como yo les mencioné, queremos ver, digamos, qué tan aceptable es, digamos, un producto. Entonces, digamos que está 10 y acá pongámosle 12, pongámosle 12 y acá pongámosle 14. Entonces, tal vez para el gerente, digamos que un producto que sea bueno, para esa persona debe estar entre 10 y 11, digamos. Ya. O estrictamente que esté entre 10 y 12, pero que esté el 12. Para otra persona puede decir, oye, no sé, para mí no, loco. Para mí que, para no es bueno. Para mí que este valor debe ser excelente. Pero aquí le vamos a cambiar, aquí le vamos a poner 14, loco. Y cerrado. Para mí es excelente. Ah, entonces aquí hay sesgo. Estamos sesgando cierta información porque yo creo o yo pienso o yo digo. Entonces, esta por convención o lo que nos digan, tratamos de eliminar. Entonces, espero chicos les haya gustado esta clase un poquito. Ya les dije, así fue muy rápido, rápido. No me detuve tan bien a explicar algunas cosas porque creo que ya me fui más del tiempo. Entonces, eso chicos. Vamos a ver, como les dije, todo lo que está acá arriba mencionado, todo lo que mencioné acá arriba acerca de qué se estudia en probabilidad y estadística. Entonces, como les mencioné, vamos a ver estos temas, el 3, el 4 y el 5. En probabilidad, por mencionarles algunos temas, vamos a ver justamente probabilidad, vamos a recordar, digamos, algo de conjuntos, algunas propiedades de conjuntos, vamos a ver propiedades de probabilidad. Vamos a ver variables aleatorias, vamos a ver distribuciones y inferencias lo mismo. Es, digamos, una aplicación de lo anterior. Entonces, eso chicos, para los que estén interesados y les haya gustado, pues ya saben, pueden hablar con Alison, que ella es la encargada de este tema. Recuerden que aquí somos Unimente, entonces aquí sí nos detenemos a explicarles bien, si es que tienen preguntas. Entonces, como les dije, yo trato de, en lo posible, traerles varios métodos para que ustedes puedan observar, porque varios profes también, por ejemplo, cambian estos métodos. Por ejemplo, cuando ya hacemos lo de intervalos de clase, por ejemplo, cuando ya hacemos estos intervalos, hay profes que dicen, no, definitivamente este método es muy sesgado. No quiero hacer este método. Voy a hacer el método que les mencioné anteriormente, que sí hay profes que lo hacen. Es, ya les digo, es un poquito más elaborado, pero da mejores resultados y borra cualquier sesgo, chico. Eso. Entonces, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Espero les haya gustado esta clase. Y eso, chicos. Entonces, ya saben. Sí, alguien tiene dudas, dale, acá. Gracias, chicos. Entonces, nos estaremos viendo si es que se unen a este curso.